tal, amigos y amigas de Grado Cero? Nos encontramos transmitiendo desde la Universidad Nacional Autónoma de México con un distinguido catedrático del posgrado en Derecho, que es el doctor Alejandro Navas. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Queremos platicar contigo sobre tu más reciente obra, que se llama La institucionalización de la razón, la filosofía del derecho, de Robert Alexy. Pero primero cuéntanos, tú tuviste pues, la gran experiencia de ser alumno de Alexy en Alemania, de ser de los últimos cuadros de investigadores que él formó. Pues cuéntanos cómo fue esa experiencia. Pues muchas gracias. Sobre esa experiencia puedo decir que fue una experiencia que cambió toda mi vida en todos los aspectos. Cuando yo le escribí a Alexy en 2012 que quería estudiar con él, le mandé mi proyecto en alemán, él me dijo que yo podía aplicar para una beca del Departamento de Intercambio Académico de Alemania y que yo sería su último invitado internacional. Entonces tuve el privilegio de haber llegado al final de una era, de la época Alexy, algo que he discutido un poco con Stanley últimamente sobre todo lo que quedó de la época de Alexy. Tuve una gran experiencia de haber llegado justo antes de que se jubilara el profesor Alexy de la Universidad de Kiel. Tuve la oportunidad de conocer a sus últimos cuadros, la última generación de estudiantes que tuvo tanto de Brasil como de Alemania. También tuve el privilegio de haber conocido al profesor Stanley Paulson, quien como todos sabemos es el conocedor es el mejor conocedor de la obra de Kelsen en el mundo. Tuve la oportunidad de llegar en ese final de esa era, y pues obviamente fue un honor doble el que tuve. Por una parte, convivir con el profesor Alexy, convivir con el profesor Stanley Paulson y también convivir con muchos colegas de diversos países, de los cuales pues tuve un aprendizaje grande, cultural. También aprendí un poco de portugués con los colegas brasileños, y puedo decir que es la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Tanto por la calidad académica de Alexy y de sus estudiantes, como también por la calidad humana de todos ellos, que es algo que siempre quiero destacar. No solamente es el prestigio de haber sido casi el último miembro de la escuela de Kiel, sino también haber conocido el aspecto humanístico de ambos. Sí. Bien, ahora entremos un poco al libro, ¿no? Y cuando hablamos de la institucionalización de la razón, la pregunta es, ¿la razón es susceptible de institucionalizarse o debemos de entenderlo como que la razón nos institucionaliza? Bien, sobre el título del libro me baso en una reflexión que hizo Alexy en los últimos años, en una entrevista que le hicieron, sobre cómo concebir su propia filosofía. Y él decía, ¿cómo concebo mi pensamiento como una institucionalización de la razón práctica? ¿Qué entiende Alexy por esta institucionalización de la razón práctica? Entiende dos cosas. Él en el fondo está pensando en una de sus últimas tesis que consiste en la tesis de la doble naturaleza del derecho. Es decir, dice Alexy que el derecho tiene una naturaleza fáctica basada en la institucionalización. Y esa institucionalización tiene como fundamento último la coerción, es decir, todo el sistema jurídico debe estar institucionalizado. Pero, y eso es algo que es importante destacar, la institucionalización no es un aspecto suficiente del derecho. Es decir, también el derecho tiene una dimensión ideal, representada por la razón. Y la razón está representada al final por la corrección del derecho. Es decir, el derecho siempre tiene una pretensión de corrección. De ahí que el derecho tenga esta idea de que es una razón institucionalizada. No es cualquier tipo de razón. Por ejemplo, los autores diversos de la filosofía moral que intentan mostrar la fundamentación racional de normas morales están apuntando a una concepción de la razón práctica. No obstante, el discurso jurídico tiene una diferencia del discurso moral, y es que aspira a institucionalizarse. De tal manera que al final la teoría de Alexy apela a una institucionalización de la razón, es decir, una razón moral universalista que debe permear el discurso jurídico para que este discurso jurídico tenga validez, tanto en el aspecto de la argumentación jurídica como en el aspecto de los derechos humanos y fundamentales, y finalmente va a permear el concepto validez y naturaleza del derecho. Es decir, la gran triada que ha construido Alexy está basada en esta idea de fondo, que es la tesis de la doble naturaleza del derecho, la cual integra tanto coerción por un lado, un sistema jurídico que no sea coercitivo difícilmente será derecho, y por otra parte integra la corrección del derecho, es decir, la pretensión de que el derecho es justo. Estos son dos elementos necesarios, no son contingentes, es decir, no pueden estar o no estar, sino no pueden no estar en el derecho. De ahí que cuando Alexy escribe que su filosofía es la
Filosofía de una razón institucionalizada, un título que también retomó recientemente Matías Klatt para un libro que salió en Oxford. Yo decidí que era un título que podía tener un muy buen impacto, porque de una vez nos mete de lleno en el pensamiento de Alexis y también me permite mostrar que, al igual que la ética del discurso de Habermas o de Karl Otto Appel, la razón debe apelar a instituciones. ¿Por qué debe apelar a instituciones? Porque es la forma como la razón puede realizarse, llevarse a cabo en el mundo. Los derechos humanos son un ejemplo no solamente de un razonamiento moral, sino de una razón que tiene que institucionalizarse para que sean efectivos los derechos humanos. Bien, tu obra la divides en 3 apartados, ¿no? La argumentación jurídica, los derechos fundamentales y el concepto y validez del derecho. Empecemos por argumentación. Tú sitúas el pensamiento de Alexis como propio de la escuela de Kiel. Para los que nos encontramos en México, a lo mejor no es muy común hablar de esta escuela. ¿Podrías hablarnos de ella? Sí, muchas gracias. Es una pregunta interesante porque cuando yo llegué a Kiel, obviamente Kiel tiene un pasado no muy positivo que digamos. Sabemos que en el ámbito de la historia de la filosofía del derecho, después de que en Kiel estuvieran autores como Hermann Helle, Gustav Radbruch, después llega una generación comandada por Karl Arens. Y la generación de Karl Arens pues fue la primera escuela de Kiel es considerada como la escuela de la cual fue su representante máximo Karl Arens. Era una escuela del derecho nazi. Kiel fue la primera universidad que aceptó la Gleichschaltung, una ley que equiparaba todo el derecho al derecho nazi. Y obviamente cuando llego, digo, la escuela de Kiel, pues siempre hay como dudas sobre de qué escuela estás hablando. Entonces, el punto importante es que por segunda escuela de Kiel, yo creo que sería mejor hablar de una segunda escuela de Kiel, una moderna escuela de Kiel. ¿Qué entender por esa escuela? Podemos entender aquella escuela que por una parte fundó Alexis, pero que ha tenido muchísimos alumnos, es decir, toda una serie de seguidores y críticos de la obra de Alexis que se han basado en los 3 temas de Alexis para construir reflexiones tanto basadas en Alexis como reflexiones propias. Esa escuela de Kiel se puede decir que tuvo muchísimos miembros, tanto alemanes como latinoamericanos. Es algo curioso porque es una escuela que tuvo un efecto muy grande en América Latina. Por una parte podemos considerar como autores de la escuela, como representantes de la escuela de Alexis, a Martin Borowski, a Jan Siegmann, a Karl Steenbecker, a Matías Klatt, a Matthias Kuhn, por mencionar algunos del ámbito alemán, pero por otra parte tuvo un efecto muy positivo en América Latina. Por ejemplo, autores como Carlos Bernal Pulido, Rodolfo Arango, Laura Clérico, Paula Gaido, Alfonso García Figueroa, Eduardo Sodero, en Brasil, Virgilio Afonso da Silva, Clara Toledo, Julia Guerra Oliveira, Alexandre Trevisono. Es decir, la escuela de Kiel tuvo un número muy considerable de estudiantes, tanto latinoamericanos como alemanes, y podemos entender aquellos estudiantes que siguieron esa triada temática de Alexis, es decir, personas que se quedaron al tema de la argumentación práctica y jurídica, pero que se quedaron a la reflexión sobre los derechos humanos y fundamentales, sobre todo la idea de la ponderación, que ha tenido un efecto grande en los tribunales constitucionales latinoamericanos, y finalmente en torno al concepto y naturaleza del derecho. Bien, el doctor Alexis sostiene que la argumentación jurídica es un tipo especial de la argumentación práctica general. ¿Cuáles son los puntos que vuelven a la argumentación jurídica una argumentación práctica en general, y en qué momento se aleja de este tipo de argumentación? Bien, una de las famosas tesis de Alexis que escribió en teoría de la argumentación jurídica, cuando fue publicada en 1978, es la famosa tesis del caso especial. ¿Qué entendemos por tesis del caso especial? Podemos entender que el razonamiento jurídico es un caso especial del razonamiento práctico, es decir, es parte de un razonamiento más general en torno a la justificación racional de ciertas premisas normativas. Es decir, la ética del discurso, en la versión tanto de Habermas como de Appel, intenta mostrar que ciertos enunciados normativos pueden ser fundamentables. Es decir, si es posible fundamentar racionalmente ciertas normas, también es posible reprobar racionalmente ciertas normas. Es decir, tanto en los argumentos prácticos como en los argumentos jurídicos, hablamos de cuestiones normativas sobre qué es correcto, qué es justo, qué es lo debido, qué no es lo debido. Es decir, la argumentación jurídica también incorpora estas reflexiones en el derecho. Ahora bien, la argumentación jurídica no se puede subsumir en la argumentación práctica sin más. Cuando hablamos
en el ámbito práctico, sobre algo es correcto o algo es incorrecto, podemos tener debates interminables sobre qué es lo bueno, qué no es lo bueno, pero en el ámbito del derecho estamos limitados por el tiempo, estamos limitados por los precedentes, estamos limitados por las leyes procesales o sustanciales, estamos limitados por la dogmática. Es decir, él intentó hacer compatibles dos tesis que parecían incompatibles. Por una parte, mencionar que el derecho es parte de la argumentación práctica, y por otra parte mostrar esa diferencia entre argumentación práctica y argumentación jurídica. Como también tú lo has visto, hay veces que hay personas que no estudian derecho, pero cuando hay conflictos jurídicos tienen intuiciones acerca de qué es lo debido en el derecho. Bueno, ese es un caso de argumentación práctica. No obstante, la argumentación jurídica tiene diferencia, es decir, los abogados, los juristas, sabemos ciertas cosas que las gentes comunes no tienen. Apegarnos a precedentes, a la dogmática, a las leyes procedimentales, a ciertos tiempos que hay en el derecho. Entonces, es una forma de compatibilizar. ¿Cuál es la tesis de fondo de esto? Si la argumentación práctica no es racional, entonces ¿cómo podemos mostrar la racionalidad de la argumentación jurídica? Es decir, si la argumentación práctica es racional, entonces también la argumentación jurídica es racional. Hay una relación entre esos dos tipos de argumentación y obviamente tiene sus diferencias. Las diferencias son diferencias sobre todo institucionales. El derecho tiene ciertas características institucionales que el discurso moral no las tiene. Un debate sobre qué es lo correcto en un cierto contexto puede dar lugar a debates interminables, pero el derecho alguien tiene que tomar una decisión autoritativa con base en el material jurídico. Es ahí donde entra esta conexión entre argumentación práctica y jurídica, sus semejantes que tienen muchas, pero también sus diferencias. Bien, ahora en relación al segundo apartado del libro, ¿no? Los derechos fundamentales. Empiezas de una manera por demás interesante y yo quiero saber cuáles son los fundamentos filosóficos de los derechos fundamentales. El doctor Alexi distingue entre derechos humanos y derechos fundamentales, ¿o son lo mismo para él? Bien, muchas gracias por la pregunta. De entrada puede ser que los derechos humanos y los derechos fundamentales tienen diferencias. Alexi considera que los derechos humanos tienen ciertas características, son derechos morales, son derechos exigibles, son derechos abstractos, son derechos fundamentales, es decir, están conectados pero hay diferencia. Los derechos fundamentales son aquellos que están positivizados, mientras que los derechos humanos van más allá de eso, tienen un alcance moral universal. Sobre la fundamentación de los derechos humanos de manera filosófica, bueno, yo en mi libro hago tres distinciones. Menciono primero una fundamentación filosófica de los derechos humanos, es decir, el fundamento filosófico. Después hablo de la institucionalización política de los derechos humanos, que es algo que le corresponde al Poder Legislativo establecer qué tipos de derechos. Y finalmente un tercer nivel, que es la aplicación de los derechos fundamentales, que es algo ya distinto. Uno es el nivel filosófico, otro es un nivel político y después viene el nivel jurídico. Yo con base en la teoría de Alexi, intenté explicitar esta triada de los derechos humanos que es filosófica, política y jurídica. Son tres niveles. Si nos damos cuenta, la teoría de Alexi de los derechos humanos y fundamentales es muy completa, porque integra tanto aspectos jurídicos como aspectos políticos y también aspectos filosóficos. Obviamente sobre la fundamentación de los derechos humanos hay muchos tipos de fundamentación. Por ejemplo, puede haber una fundamentación biológica, puede haber una fundamentación religiosa. Esas fundamentaciones tienen diversas deficiencias. Por ejemplo, una fundamentación religiosa solamente será válida para aquellos que crean en cierto Dios. Una fundamentación utilitarista de los derechos tiene la desventaja de que puede tanto fundamentar cierto tipo de derechos como, si utilizamos esa balanza, fundamentar otro tipo de derechos. Es decir, puede atentar contra derechos de minorías. Una fundamentación de corte biologicista también tiene sus deficiencias. Una argumentación de corte culturalista tiene sus diferencias, porque todas las culturas valen lo mismo. ¿Hasta qué punto valen lo mismo? O estamos hablando de una falacia culturalista. ¿Hasta qué punto también podemos hablar de una dictadura de la racionalidad occidental? ¿Hasta qué punto la fundamentación de Occidente va en contra de otras culturas que las que consideran que su fundamentación de los derechos no es suficiente, y tenemos el derecho moral y jurídico de imponerles a ellos nuestras culturas? La única forma de escapar tanto ese relativismo brutal como esa dictadura de la racionalidad occidental, dice Alexi, es pensar en una fundamentación discursiva y existencial de los derechos humanos. Es decir, reconocer que los seres humanos, en cuanto a criaturas discursivas, podemos fundamentar ciertos derechos humanos mínimos. Esa no es una fundamentación puramente objetiva, como hubiese querido Kelsen, pero es más que subjetividad. Es decir, si los derechos humanos pueden fundamentarse, es porque también pueden darse injusticias extremas de los derechos humanos. Si la injusticia extrema existe, entonces la fórmula Radbruch
según la cual la injusticia extrema no es derecho, es aplicable. Y si esa fórmula, Radbruch, es aplicable, entonces los derechos humanos pueden fundamentarse hasta cierto punto, no una fundamentación puramente subjetiva, pero es más que subjetividad pura. Es lo más cercano tal vez a una fundamentación objetiva. Es decir, ciertos derechos que todo ser humano, qua humano, debe poseer, un mínimo moral de derechos humanos. Ahí Alexis conecta su teoría junto con la ética del discurso al mencionar que sí existen ciertos derechos que un ser humano no puede no tener, si quiere valer como ser humano. Derecho de dignidad humana, por ejemplo, derecho de libertad, de igualdad, son derechos que debe tener todo Estado para considerar esos derechos humanos válidos, y también el derecho a tomarse a sí mismo, los gobiernos pueden tomarse a sí mismo al derecho en serio. Bien, ahora, en la construcción de la noción de derecho fundamental, parecería invocar a dos grandes pensadores del derecho, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Gustav Radbruch, pero también a von Gehring. ¿Qué tan cercano filosóficamente hablando se encuentra a otros juristas alemanes históricamente reconocidos? Bien, pues, obviamente Rollo Alexi tiene una doble naturaleza. Por una parte es un jurista y por otra parte es un filósofo. Por una parte cuando él estudió filosofía, estudió con Günter Patzig, que lo introdujo en la ética analítica y también en cuestiones de ética normativa. Él lo introdujo en el estudio de clásicos como Aristóteles, Immanuel Kant y Gottlob Frege. Por otra parte lo introdujo en autores que pertenecen a la corriente de la metaética analítica. Es algo que yo intenté explicar en mi libro, porque a veces no sabemos, ¿no?, la influencia que tuvieron autores como, por ejemplo, Moore, Bayer, Toulmin, Richard Hare, Stevenson, la escuela de la deliberación racional de Erlangen, Lorenzen y Schwema, para comprender esa parte analítica de Alexis. Pero por otra parte, Alexis tiene una influencia de la ética normativa en la versión de la ética del discurso de Habermas y Appel. Eso es por una parte su reflexión filosófica. Pero ahora bien, cuando Alexis estudia Derecho, al final de su carrera conoce a Ralph Dreyer. Y Ralph Dreyer lo introdujo tanto en un análisis crítico del positivismo jurídico como en otro tipo de autores, entonces que también puedo mencionar a Gehring, pero sobre todo Gustav Radbruch se volvió, por decirlo en términos de Joseph Raz, el héroe de Alexis. Incluso cuando yo llegaba a la oficina de Alexis, al cubículo y también el pasillo donde estábamos todos, hay bastantes imágenes de Gustav Radbruch cuando estudié en Kiel. Es decir, Alexis por una parte tiene un conocimiento del positivismo jurídico, pero por otra parte del no positivismo representado por Gustav Radbruch. Es decir, en Alexis convergen muchas tradiciones y es algo que hace a su teoría muy potente. Por una parte converge la ética analítica y la ética normativa. Por una parte, él rescata de la filosofía política las virtudes del liberalismo, pero también de la socialdemocracia. En el ámbito de derecho, tanto conoce el positivismo jurídico y esa gran importancia que le dan a la seguridad jurídica, como por otra parte rescata la reflexión positivista de Gustav Radbruch y la pretensión de justicia. Se busca una síntesis entre diversas teorías, tanto en teoría moral, metaéticas y normativas, en el ámbito del derecho, reflexiones de positivismo y no positivismo, y en el ámbito de la política, tanto reflexiones liberales como reflexiones socialdemócratas, de manera que su teoría de los derechos fundamentales está anclada en una teoría política, moral y jurídica de mucho alcance. Es lo que hace es de estas reflexiones de Alexis muy especiales en todo ese tipo de reflexiones. Intenta hacer como un proyecto, una gran síntesis en el derecho. Por eso, pero yo creo que de todos los autores jurídicos, el que más influencia ha tenido indudablemente es Gustav Radbruch. Bien, ahora vamos a la última parte del libro, donde le dedicas un espacio que no ha sido muy discutido en México sobre la obra de Alexis y sobre la interpretación de la naturaleza y la validez del derecho. Sí. Empecemos por la segunda parte. ¿Qué relación hay entre el concepto de validez propuesto por Alexis y el propuesto por Kelsen? Pues muchísimas gracias por la pregunta. Sobre el concepto de validez en Kelsen se han dicho, toda esta obra es motivo de un cierto debate sobre qué quiso decir Kelsen cuando habla de validez. Por ejemplo, históricamente, Alf Ross, en un trabajo sobre el concepto de validez y otros ensayos, le atribuyó a Kelsen ser un cuasi positivista, porque él decía que el concepto de validez que toma Kelsen es un concepto normativo, de manera tal que si Kelsen en su proyecto es un proyecto positivista, no puede incluir premisas normativas en el concepto de validez. Es decir, parece que en Kelsen hay un fantasma y un naturalista que se cuela en tu teoría. Después de que Alf Ross dijo esto, otros autores como Eugenio Buliguín y Carlos Santiago Nino retoman esta idea para mostrar que hay una especie de normatividad justificada en el concepto de validez de Kelsen. Ese concepto de validez de Kelsen, que le han atribuido autores como Alf Ross, como Carlos Santiago Nino y como Eugenio Buliguín,
debo decir que es falso. Stanley Paulson ha mostrado que el concepto de validez de Kelsen se refiere a diversas cosas, pero no se refiere a una validez normativa del derecho, porque Kelsen jamás intentó justificar al derecho. Kelsen, en palabras de Stanley, tenía otro pez que freír, another fish to fry. Lo que Kelsen buscaba era hacer, mediante el concepto de validez, mostrar la cientificidad del derecho. Lo que él era un científico del derecho, él nunca intentó justificar moralmente al derecho, porque eso era caer en una postura moral, teológica, política, pero no una reflexión científica del derecho. Ahí es donde el concepto de validez de Alexis se muestra de una manera diferente, porque Alexis, basándose en Rasbruch y otros autores, sobre todo en el Rasbruch, desde 1914 Rasbruch ya habla de tres conceptos de validez, desde los Grundzüge der Rechtsphilosophie, que luego dará origen al famoso Tratado de Filosofía del Derecho de 1932. Rasbruch menciona que el concepto de validez en el derecho tiene tres connotaciones. Uno es un concepto jurídico de validez, otro es un concepto social de validez y otro es un concepto ético o moral de validez. El concepto social de validez está asociado a la sociología del derecho, el concepto jurídico de validez está asociado a la teoría del derecho y el concepto ético de validez está asociado a la filosofía del derecho. Lo que intenta hacer Alexis en su última obra, Begriff und Geltung des Rechts, el concepto de validez del derecho, es mostrar que un concepto de derecho válido es aquel que integra esas tres esferas. Kelsen se va a quedar con el concepto jurídico de validez. Kelsen no le puede interesar un concepto moral de validez porque es una cuestión que va más allá del positivismo. La gran diferencia es que Alexis considera que el derecho tiene que tener una validez moral, la validez ética del derecho es parte importante. Es ahí donde pues, Kelsen va a decir, bueno, es que el concepto ético de validez no tiene que ver con una reflexión científica sobre el derecho. O sea, es ahí donde ese concepto está más cercano a Alexis, a Rasbruch de nuevo, que a Kelsen. Claro, él menciona que el concepto jurídico de validez enfocado en la seguridad jurídica tiene una gran importancia. Es decir, lo que Alexis va a hacer es distanciarse de otros autores pertenecientes a la corriente justnaturalista, porque él sí reconoce la validez social, la validez sociológica, la validez jurídica, pero sin dejar de lado el fundamento del derecho, es decir, la legitimidad del derecho. Al modelo de Alexis lo han denominado no positivismo. ¿Y esto por qué es así? Pues muchísimas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante, porque uno de los objetivos que yo intenté al escribir este libro sobre la institucionalización de la razón es mostrar que existen muchos malentendidos sobre la obra de Alexis en América Latina. Uno es decir que es un justnaturalista. Yo una vez en Alemania le hice esa pregunta, le hice ese comentario que en América Latina considera un justnaturalista más, y él no fue muy desagrado eso, porque él dijo, y con razón, que su teoría es una teoría no positivista del derecho. Es decir, el justnaturalismo es una forma de no positivismo, pero no todo el no positivismo es justnaturalismo. Es decir, existen ciertas formas de positivismo y de positivismo. Existe, por ejemplo, el positivismo excluyente, que es la versión de Joseph Raz, según la cual el derecho está siempre separado de la moral. Por otra parte está el positivismo incluyente, el cual afirma que la conexión entre el derecho y moral es una cuestión de hecho, es una cuestión fáctica, una cuestión contingente. Por ejemplo, Jules Coleman lo ha sostenido. Pero Alexis va a decir que la teoría correcta es el no positivismo. Claro, el no positivismo también tiene diversas formas. El no positivismo superincluyente, como el de John Finnis, el no positivismo excluyente, como es el de Derek Bell y Robert Brownsworth, el derecho como juicio moral, Law's Moral Judgment, para los cuales lo que importa es la pretensión de corrección del derecho, esa pretensión de justicia, pero no importa la seguridad jurídica ni tampoco la adecuación conforme a la sociedad. Lo que dice Alexis es que el no positivismo de él tiene una ventaja, que integra, vuelvo a repetirlo, tanto la validez social del derecho como la validez social y la validez ética. Él integra estas tres esferas. Integra la eficacia social como la seguridad jurídica y la pretensión de corrección de la justicia. Solo que, dice Alexis, aquí viene una diferencia, que para el no positivismo incluyente, el derecho y la moral están necesariamente conectados. Es una conexión necesaria, no es contingente. No puede no estar esa conexión. Es ahí donde el no positivismo de Alexis intenta, por una parte, distanciarse de las reflexiones naturalistas clásicas, pero también de las reflexiones positivistas clásicas. Bien, por último, usualmente cuando uno escribe y relee su obra, siente que le faltaron cosas, ¿no? Digo más de lo que quería decir al inicio, y yo quisiera saber, pues,
¿hasta dónde llegaste con tu obra y hasta dónde quieres seguir después? Pues bien, debo confesar que no existe un libro completo, ¿no? Todos cuando escribimos, o no sé si ya pasa a ti, cuando escribes un trabajo, siempre sientes que te faltaron cosas. Yo ese trabajo lo empecé a escribir hace 5 años, y durante esos años he integrado muchas cosas. O sea, por ejemplo, en mi más reciente viaje que tuve a Alemania el año pasado, Alexi reformuló la fórmula del peso. Es decir, antes tenía 3 variables y ahora tiene 4 variables. En una conferencia que dio en Brasil durante su honoris causa que le dieron en Minas Gerais, su conferencia fue precisamente sobre integrar la 4ª variable. Mi libro es el primer libro en castellano que integra esta 4ª variable. Entonces, yo siempre estuve modificando muchas cosas durante el transcurso. Por ejemplo, también Alexi habla, en mi libro lo menciono, que no solo se trata de ponderación y subsunción, sino también existe un tercer caso de razonamiento jurídico, que es la analogía. Entonces, esas reflexiones muchas veces las iba metiendo sobre la marcha, luego las iba integrando, las iba puliendo, y la verdad, este libro tardó 5 años en hacerse, entonces tuve tiempo suficiente para irlas integrando. Sin embargo, pues obviamente hay cosas que me faltaron. Por ejemplo, últimamente algo que me hubiera gustado incluir en este libro, por eso espero que se dé una segunda edición para ya integrarlo, es la reflexión, la crítica. Luego la análisis ha sido la técnica de la conexión entre derecho y moral ha sido muy criticada por los positivistas, y los positivistas han hecho una embestida brutal contra ella. No obstante, me parece que Alexi la ha defendido bien. Hay algunas cuestiones de la pretensión de corrección que creo que falta ahí, Alexi, hacerlas más explícitas, no referidas a la fundamentación de la pretensión de corrección, que me parece correcta, sino la aplicación. Es decir, en términos de aplicación, la pretensión de corrección nos puede dejar indefensos, no ante leyes extremadamente injustas, pero sí ante leyes injustas, que siempre van a apelar a que son correctas. Entonces, ese aspecto creo que me hubiera gustado abordar más, una crítica más certera a la aplicación de la presión de corrección de Alexi. Y otro aspecto que me hubiera gustado mucho es, pero bueno, es algo muy reciente, hubiera sido el debate con John Finnis, que es un debate reciente sobre la naturaleza del derecho. Entonces, ese aspecto, ese debate con John Finnis me hubiera gustado incluirlo. Creo que es algo que, si hay una segunda edición, me gustaría incluirlo. En total puedo decir que el producto final me gusta porque es una tirada, es decir, incluso el profesor Alexi me escribió el miércoles, llegó mi libro después de un mes. Next Post sí funciona, es un poco más tardado pero sí funciona. Entonces, a Alexi le gustó mi libro, dice que es un libro que es minucioso, profundo y claro. Yo lo que más quería con este libro es que muestra un Alexi claro, fuera de todos esos prejuicios, esas distorsiones que se hace sobre la ponderación, que es mero cálculo, lo he escuchado muchas veces, que Alexi es un naturalista, también lo he escuchado muchas veces, no es correcto, o que la argumentación jurídica en Alexi da una solución final a todo, tampoco es correcto. Son prejuicios que hay, es como con todos los autores, ¿no? Cuando tú piensas en Hegel, los grandes autores clásicos, en Kant siempre hay distorsiones. Alexi, por más claro que escribe, siempre hay distorsiones. Yo intenté mostrar una visión clara. ¿Qué me hubiese gustado? Obviamente incluir el debate de John Finnis, tal vez ahondar un poco más en la nueva fórmula de la ponderación. La analogía como una tercera forma de operación de razonamiento jurídico tal vez me hubiera gustado más, ahora que veo el libro terminado, me hubiera gustado más enfatizar en eso, para ver un aspecto mucho más redondo al libro, pero creo que en general se puede mantener bien el libro. Me parece que es, pensando otras reflexiones sobre Alexi, es como un PlayStation 5 ahora, es decir, todavía tiene para mucho darle todavía, no un PlayStation 4, sino un PlayStation 5, así lo veo en mi libro ahora, pero siempre está sujeto a cambio y espero que en un futuro pueda yo integrar ese tipo de reflexiones. Pues Alejandro, te agradezco mucho el espacio que nos has brindado, el podernos compartir de esta obra que esperamos que la academia la reciba con bien, ¿no? Porque esperamos. Es difícil luego que se integren algunos autores y esperamos que tu trabajo pues lo puedan disfrutar muchos académicos y muchos interesados en el tema. Pues muchísimas gracias. Yo espero, bueno, de hecho algunas personas de América Latina más han escrito que les interesa mi libro. Yo espero que eso también ayude a leerlo. Yo lo que quiero es, más que hablar de mí, por eso este libro yo lo veo como un homenaje a Alexi, es un homenaje a su pensamiento, a su obra. Yo le tengo obviamente un gran respeto y admiración, un cariño sobre todo por la gran reacción que me dio en Kiel, la verdad. Imagínate, yo llego con palabras en alemán que me fallaban y siempre se mostró con una gran humanidad, me entendía. A veces cuando yo quería hablar tartamudeaban un poco en alemán porque no es lo mismo que inglés, o sea, y él siempre, como Stanley, como todos mis colegas, siempre me apoyaron. Este libro es un homenaje
a Alexi también es un homenaje en cierta manera a todos los profesores que he tenido, tanto de Derecho como de Filosofía Política de la UAM Iztapalapa, a mis amigos también, a mis futuros estudiantes y mis futuros colegas también. Yo quiero que el libro tenga ese impacto positivo. Si pueden tener claridad sobre Alexi y después criticarlo con mayores fundamentos, ese será para mí la mayor ganancia de este libro. Espero que tenga esa recepción positiva y pues lo importante es seguir haciendo filosofía del derecho en México, tomar la filosofía del derecho en serio, que a veces se vuelve como mera moda académica. Entonces yo quiero ir más allá de esas modas, quiero hacer una reflexión seria. Ahora estoy traduciendo un libro de Stanley Paulson sobre Gustav Radbruch. Yo espero que esos textos tengan un impacto positivo, tal y como ahora esta nueva etapa de grado cero también. Yo espero, agradezco mucho la invitación que me han hecho, y también yo espero que ustedes puedan seguir contribuyendo a esta reflexión profunda que nos puede ayudar mucho a expandir, a nuestra obra se da a conocer en otros lugares. Yo les puedo decir que una vez estaba yo en el cubículo de Stanley y Alexi y yo les mostré el trabajo que ustedes están haciendo en grado cero. Y porque ya ves que Alfonso entrevistó a Alexi, entonces cuando Alexi vio la entrevista en grado cero, que también está en YouTube, le gustó muchísimo. Me dijo, oye, qué bueno que en México están haciendo proyectos así, ¿no? Que puede tener un impacto muy positivo, porque gente de todas partes del mundo puede ver este programa. Entonces es algo que podemos seguir innovando. Yo estoy muy agradecido con la oportunidad que me dieron hoy. Y también creo que tenemos que seguir avanzando hacia adelante, sobre todo en beneficio de la academia, que pues no siempre es muy crítica ni reflexiva, ¿no? Entonces tenemos que seguir ese camino adelante, y pues agradezco mucho la invitación, Carlos. Pues muchas gracias a ti por el espacio nuevamente. Nosotros siempre hemos querido difundir el conocimiento de cualquier tipo y de la manera más amplia posible, entonces Internet ha sido nuestro gran aliado en esta misión. Un poderoso aliado. Claro, ¿no? Sí. Y como bien decías que dijo Alexi, puede llegar a todo el mundo, ¿no? Es posible. ¿No? Ahí están las condiciones. Este proyecto. Entonces, pues muchas gracias por estas palabras y pues es un mensaje que nos alienta a trabajar con más esmero. Pues muchísimas gracias también a ti por tus palabras. Muy bien, pues muchas gracias a todos, nos vemos hasta la próxima.